Desde el punto de vista esotérico, la luz significa conciencia. Los estados de conciencia superiores significan la luz de que han hablado todos los maestros. De modo que no debemos entender que la luz, desde el punto de vista esotérico, es alguna enorme claridad de algún astro, de algún sol, sino que es relativo a la conciencia cósmica. La conciencia cósmica es un nivel que se encuentra en los hombres de categoría 7. Como ya les he dicho, el nivel de los seres humanos comienza desde el número 1, que es el más bajo. Son los tipos instintivos y brutales. El número 2 corresponde a los tipos emocionales de tipo subjetivo. Son esos que lloran cuando gana su equipo. Son esos que cargan a sus ídolos. Y si son religiosos, entonces son de esos capaces de armar una guerra santa. Todas las guerras santas de que habla la historia universal las han efectuado los tipos número 2 en la escala del nivel humano. El número 3 son los verdaderos animales intelectuales. Tienen centrada toda su acción de vida en su centro intelectual. Entonces todo lo someten a eso que llaman análisis. Son los número 3, los intelectuales. Esos que agarran la Biblia y dicen, no, pero está lleno de errores. Esto no lo puede haber escrito nadie que sepa. Esos son el tipo 3. El tipo 4 es aquel que busca el equilibrio fundamental de sus funciones. Es aquel que sabe que el ser humano vive en función de 5 actividades básicas y que busca el equilibrio entre esas funciones. El tipo 5 es aquel que logró estabilizar la actividad de sus funciones. Es aquel en el cual las funciones trabaja cada una en su asunto, sin permitir que se mezclen actividades pensantes y emocionales, sino que hace que cada función cumpla su actividad en el momento preciso. Ese es el tipo 5. Ese es aquel que no solo tiene conciencia de sí, sino que tiene conciencia universal. El tipo 6 es aquel que sabe que debe encarnar al Cristo cósmico para lograr la liberación total. Y el tipo 7 son los Cristos existentes en todas las épocas, del cual el mayor de todos fue Jesucristo. Cuando Jesucristo pasó por el Vía Crucis, estaba mucho más allá del placer y del dolor. De modo que todos los martirios que querían propinarle los enemigos no llegaron a afectarlo, porque había alcanzado el control total de todas sus partes esenciales. De modo que es necesario comprender que en cada uno de estos tipos hay un nivel específico de conciencia. La conciencia podemos dividirla en diferentes partes, en diferentes niveles, según sea el tipo humano correspondiente. De modo que en el tipo número 1 no hay conciencia de ninguna clase. Hay solo impulsos instintivos, como en los animales. Los animales no actúan por ninguna conciencia, sino por su impulso instintivo.
Así los seres humanos del tipo número 1 actúan por el instinto únicamente. El tipo número 2 en la escala debe tener 3% de conciencia, igual que el número 3. El resto se divide entre inconsciente, subconsciente e infraconsciente. De modo que ustedes deben saber qué nivel de subconsciencia tienen, qué nivel de inconsciencia tienen, qué nivel de infraconsciencia tienen, porque todos esos estados deben convertirse en conciencia plena. De modo que necesitamos trabajar intensamente para lograr el desarrollo total de la conciencia y por supuesto la eliminación total de todo lo que es inconsciente, subconsciente e infraconsciente. En el proceso de la autoobservación podemos nosotros establecer los niveles de conciencia que afectan nuestro nivel de ser con la autoobservación. Normalmente las personas que se interesan por estos estudios ya no están sujetos totalmente a los actos de la inconsciencia y de la subconsciencia, pero como no tienen bases para progresar hacia otro nivel de conciencia, entonces buscan. El proceso de la búsqueda solo es posible para aquellas personas que no están conformes con su nivel de conciencia, con su nivel de ser. Entonces, por eso es que buscan, por eso es que estudian, por eso es que van a las reuniones. De modo que los que llegan a interesarse plenamente por el estudio y la práctica gnóstica son los que tienen mejor nivel de ser. Muchos buscadores se quedan en lo que se llama el pseudoesoterismo, se quedan con las leyendas, se quedan con los símbolos, pero en el aspecto práctico no realizan nada. Entonces existen infinidad de agrupaciones que viven en el nivel del pseudoesoterismo. Por eso ustedes ven que a estas reuniones nuestras llegan personas, sí llegan, pero no se quedan, porque encuentran otra cosa menos difícil, o sea, más fácil. Los que no se conforman con lo fácil son los que se quedan en el camino de la autorrealización íntima del ser. De modo que eso de la luz y la conciencia son términos que están íntimamente relacionados. En cuanto más conciencia hay, más luz hay. Eso quiere decir más entendimiento, más comprensión. De modo que cuando Jesucristo dijo a sus discípulos: no dejéis noche ni día de buscar hasta que hayáis encontrado el misterio del reino de la luz, se estaba refiriendo que no debemos detenernos hasta que hayamos logrado el 100% de conciencia que nos corresponde. Necesitamos alcanzar el 100% de conciencia. ¿Eso cómo se logra? Utilizando dos fuerzas que se llaman intensidad y frecuencia. Debemos saber muy bien con qué frecuencia hacemos los esfuerzos y con qué intensidad hacemos los esfuerzos. Si nos acostamos para el descanso corporal y hacemos un esfuercito pequeño como para abandonar conscientemente el cuerpo, entonces nos quedamos dormidos
Y no me refiero al sueño del cuerpo. Nos quedamos dormidos, nos dormimos, nos fascinamos, nos identificamos con algún pensamiento, con algún recuerdo, con alguna idea, con alguna preocupación. Entonces viene el olvido de sí. De modo que la problemática esta del desdoblamiento está muy relacionada con la intensidad con que hagamos el ejercicio para abandonar conscientemente el cuerpo. Muchas veces les he puesto el ejemplo, si nos ponen donde hay una montonera grande de dólares y todos los dólares que contemos son nuestros, ¿será que nos pondremos a pensar en otra cosa? ¿Será que no? No nos ponemos a pensar en otra cosa. Entonces, asimismo, cuando estamos haciendo el ejercicio para abandonar conscientemente el cuerpo, no debemos poner la atención en otra cosa, porque viene el sueño, viene la identificación. Normalmente cuando nos echamos para descansar, viene una serie de asuntos a la mente que son puramente externos, asuntos relacionados con lo que se llama el diario vivir. El diario vivir tiene una poderosa influencia sobre nuestra atención. Hay que ver la cantidad de cosas que nos toman la atención. ¿Y qué es lo que pasa cuando algo nos toma la atención? Desatendemos la cuestión principal. De modo que hoy quiero que comprendan, que entiendan con mucha seriedad y profundidad la cuestión esta de no olvidarnos de sí mismos. No olvidarnos de sí mismos, porque el olvido de sí nos somete al sueño, a la inconsciencia. De modo que debemos luchar intensamente contra eso que se llama inconsciencia, porque significa olvido de sí, completamente. El olvido de sí es inconsciencia. Y cuando estamos en el proceso del sueño corporal, entonces se llama subconsciencia. Los sueños, los llamados sueños, en muy raras ocasiones están relacionados con lo real. Siempre que soñamos algo, no estando despiertos, significa un sueño subconsciente, una experiencia subconsciente. El maestro Samael decía que debemos convertir el subconsciente en consciente, pero para eso necesitamos trabajar. No nos viene la conciencia interna así porque sí. Es el resultado siempre de algún esfuerzo o de alguna serie de esfuerzos, de modo que necesitamos comprender, entender la necesidad de avanzar, no conformarnos con que de vez en cuando tengamos alguna experiencia, porque el objetivo es llegar a ser continua la experiencia interna, quiero decir fuera del cuerpo. Hay que trabajar intensamente en eso. No podemos estar esperando que nos llegue la desencarnación sin poder irnos conscientemente hacia la eternidad. Tuve una discípula que se dedicó en cuerpo y alma a trabajar, y cuando desencarnó se fue a la eternidad y vive en la eternidad y está esperando volver a esta región tridimensional para continuar avanzando, pero actualmente logró un nivel de conciencia que le permite estar consciente más allá de la muerte del cuerpo. De modo que hay que trabajarlo, porque de gratis no alcanzamos nada.
Ustedes dirán, ¿y la ayuda divina? Y yo les digo, a Dios pidiendo y con el mazo dando. Porque si pedimos sin hacer esfuerzo, sin trabajar, nos pasa como el tipo que iba todos los días a rezarle a un santo pidiéndole ganar la lotería. Entonces el santo le dijo un día, oye, ¿por qué siquiera por lo menos no compras el billete? Quería que el santo le hiciera ganar la lotería sin ni siquiera hacer el esfuerzo de comprar el billete. No debemos nosotros incurrir en ese error, porque la cosa acá es a Dios pidiendo y con el mazo dando, esforzándonos, luchando. Cuando llegamos a los momentos más intrincados del trabajo interior, entonces pedimos el auxilio y nos llega el auxilio. De modo que el desarrollo pleno de la conciencia, el desarrollo total de la individualidad, masculina o femenina, viene como resultado de la frecuencia y de la intensidad con que hagamos el trabajo práctico. ¿Qué es lo primero que debemos recordar cuando volvemos al cuerpo? Recordarnos a sí mismos. Si nos recordamos a sí mismos, entonces nos viene claro el recuerdo de la experiencia interna. Así es que debemos salir del nivel subjetivo de la existencia. El estado de alerta nos dice, no, ese pensamiento es subjetivo, ese sentimiento es subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que no es real. Imagínense ustedes la cantidad de pensamientos y de sentimientos irreales que se nos están presentando continuamente. De modo que cuando logramos establecer un cuantificador de la calidad de los pensamientos y de los sentimientos, entonces ya podemos desechar todo lo que es basura, todo lo que no sirve. Ese es el trabajo. Así es como avanzamos. El que creamos o dejemos de creer en la enseñanza gnóstica no nos vale, sino que la usemos, la enseñanza, que la utilicemos, que sea siempre nuestra fuerza, que sea siempre nuestro escudo, que el mundanal ruido no pueda envolvernos. Y cuando hablo del mundanal ruido no me estoy refiriendo solamente al ruido de las máquinas y al bullerío de los dormidos. Me estoy refiriendo también a la impresión que causa el mundanal ruido dentro de nosotros. Una vez quise yo saber cómo estaba mi relación con el mundanal ruido, y un maestro me dijo, todavía lo tienes adentro. Me puse a observar más profundamente la cuestión y sí tenía mucha bulla adentro todavía. De modo que cuando ustedes sientan atracción por cosas externas, deben saber que es identificación con el mundanal ruido. En este mundo hay muchos elementos conectados a nuestros intereses, muchos elementos externos que nos toman y nos hacen sentir temores, preocupaciones, nos hacen sentir dolor, y no debemos olvidar que el dolor nos produce una sola cosa: gasto inútil de energía, porque el sufrir nunca nos va a devolver a alguien que se ha ido. El sufrimiento nunca nos va a devolver lo que se llevó algún ladrón. El sufrimiento nunca nos va a devolver
la paz que nos ha quitado algún acontecimiento desdichado. De modo que tienen que ponerle mucha atención a esa cuestión del sufrimiento. Hay que acordarnos siempre del Gran Maestro en el Vía Crucis. Mientras estemos aquí, siempre vendrán cosas a hacernos sufrir. Siempre vendrán acontecimientos. Siempre vendrán cuestiones malignas. Pero si tenemos el escudo, ¿cuál es el escudo que siempre les he dicho que debemos tener? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es el escudo que nos protege? El estado de alerta. Sin estado de alerta no hay transformación de impresiones, ¿verdad? Para que la impresión sea transformada tenemos que tener un estado de alerta. Entonces las impresiones se diluyen. Una vez un tipo me dijo, eso de transformar las impresiones querrá decir que debemos imaginarnos lo que percibimos como algo tenebroso y horrible. Por ejemplo, si veo una linda mujer, debo imaginarme que ella es horrible y perversa y no sé cuánto. Yo le dije, eso sería magia negra. Lo que transforma la impresión es el estado de alerta. El estado de alerta nos hace saber que en el mundo existen personas por millones, personas del sexo opuesto. Y que si vamos a estar clasificando personas del sexo opuesto que nos agradan o nos desagradan, esa sería la tontería más grande. De modo que lo que el hombre debe comprender es que todas las mujeres tienen su dueño y que no nos pertenecen. ¿Y por qué vamos a estar deseando lo que no nos pertenece? ¿Verdad? Entonces, uno de los 10 mandamientos dice, no desear la mujer de tu prójimo. Y a la mujer se le diría, no debes desear el marido de tu prójimo. ¿Verdad? De modo que cuando comprendemos que el mundo está lleno de millones sobre millones de hombres y mujeres, desaparece por completo el deseo de poseer. El maestro le llamaba el demonio del deseo, debe morir. Cuando muere el demonio del deseo, comenzamos a ver a todas las personas como son. La figura femenina es así, y no puede ser de otra manera. La figura masculina es así y no puede ser de otra manera. Cuando comprendemos eso, dejamos de estar deseando. Y entonces, ¿qué logramos? La castidad. Mientras haya deseo, no hay castidad. Debe desaparecer el deseo. Debemos tener una clara y precisa comprensión de lo que necesitamos del sexo opuesto. Necesitamos la compañía del sexo opuesto, pero en una manera superior, en una manera clara y lúcida, sin el cochino deseo de la fornicación, de la posesión, de la seducción y todas esas dones, de la filosofía profana. De modo que en esta noche quiero que comprendan la necesidad de ir más allá, nunca conformarnos con lo que hemos logrado, sino ir siempre más allá para poder lograr la verdadera transformación. ¿Quieren hablar un poco sobre estas inquietantes cuestiones? Les doy la palabra. La luz y la oscuridad son 2 extremos de la vida universal. De modo que al desencarnar debemos tener la suficiente fuerza para ir a la luz y mantenernos en la luz. Por eso es que tenemos que trabajar aquí y ahora para desarrollar el amor a la luz, la capacidad de decir, no, esto está muy oscuro, esto no es lo que busco, tengo que ir más allá de esto.
de este enredo, de este conflicto, de esta preocupación, de este temor. De modo que cuando dejamos el cuerpo, debemos irnos libres de las ataduras del mundo externo. Cuando desencarnamos, debemos irnos libres del amor a la mujer, a los hijos, a la casa, al dinero, a las propiedades y a las mil vainas. Porque es claro que cuando llega la muerte hemos concluido un ciclo y no tenemos por qué mantenernos ligados a lo que pertenece al ciclo que ya ha pasado, ¿verdad? Ya todo queda atrás. Los seres que dejamos, cada uno seguirá su camino, porque no son propiedad nuestra. La mujer tendrá que buscarse otro hombre si es que necesita. El hombre tendrá que buscarse otra mujer para continuar el ciclo. De modo que es necesario comprender que cuando llega la conclusión del ciclo, todas las conexiones se deshacen. ¿Comprendes? Avanzar pues, hermanos, avanzar. No conformarnos, que porque estamos en el camino ya estamos salvos. No es así. Hay que trabajar. No dejar noche ni día de buscar, es decir, de avanzar, de esforzarnos, de luchar, a liberarnos. Porque aquí estamos de paso. No estamos aquí para quedarnos aquí indefinidamente, estamos de paso. Es como un camino entre una ciudad y otra. Cuando estamos transitando ese camino de una ciudad a otra, ¿qué es lo que deseamos? Llegar, pues. Esa es nuestra situación en relación con la muerte. Cuando morimos debemos ir a donde queremos ir, no quedarnos nunca deambulando. Paz y bendición. Y trabajen, trabajen, trabajen. Nunca se queden conformes. Trabajen para avanzar.